Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 del domingo 9 de febrero de 2014 y a esta hora, desde las emisoras de la cadena COPE, les ofrecemos el tiempo semanal para la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo, una nueva edición de Iglesia Noticia que hacemos hoy con Rocío Fernández en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Algunas noticias de las que nos ocuparemos hoy se las adelantamos en titulares. En la jornada central de su campaña contra el hambre que se celebra hoy, Manos Unidas demanda una alianza mundial por el desarrollo y contra la pobreza. Jesús Fernández González fue ordenado ayer nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela. El miércoles fue enterrado en Almería su obispo emérito Rosendo Álvarez Gastón. El padre Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, ha participado en Madrid en las jornadas de delegados diocesanos de medios de comunicación. Ha recibido el premio Bravo especial que concede esta comisión episcopal. El sacerdote mexicano Eduardo Robles ha sido elegido nuevo director general de la Legión de Cristo. Los legionarios reconocen y piden perdón por los actos inmorales de su fundador, Marcial Maciel. El Vaticano prepara su respuesta a un crítico documento de la ONU sobre los casos de abusos sexuales a menores y recuerda su política de tolerancia cero. Publicados los mensajes del Papa para la Cuaresma y la Jornada Mundial de la Juventud. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Este domingo 9 de febrero se celebra la jornada central de la campaña contra el hambre que desde hace más de medio siglo lleva a cabo la organización no gubernamental de la Iglesia Manos Unidas. Una campaña que pretende conseguir un pacto internacional, una alianza mundial de países ricos y pobres por el desarrollo y contra la pobreza que sufren más de 800 millones de personas. Amparo Latre. Es la campaña contra el hambre número 55 y está centrada en el octavo objetivo de desarrollo del milenio, que pone el acento en fomentar una alianza mundial por el desarrollo. Durante los próximos 12 meses y desde sus 70 delegaciones en toda España, Manos Unidas recordará que es necesario lograr una fraternidad universal, que los países ricos se unan a los más desfavorecidos en la lucha contra la pobreza, resaltando la importancia del compromiso y cambio individual para lograr un cambio global. Soledad Suárez es presidenta de Manos Unidas. Creemos que el sentimiento de cercanía ha llevado a algunos a trasladar sus ayudas a otras organizaciones que trabajan en España. Saber que el que tienes más cerca está en apuros, a veces mueve más el corazón, pero reitero, sin restar por ello un ápice de importancia a los terribles apuros económicos que están pasando tantas familias en España, lo que aquí es una necesidad o una carencia, en los países en los que trabaja Manos Unidas puede ser una cuestión de vida o muerte. En la presentación de la campaña explicó que por cuarto año consecutivo las ayudas que reciben, fundamentalmente de origen privado, han descendido, aunque esto no les impide seguir desarrollando proyectos nuevos, como los 600 que acaban de aprobar para países de África, Asia y América. Óscar Ozaberri es sociólogo y uno de los enlaces que Manos Unidas tiene en Bolivia. Hace 4 años creamos el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, porque vimos que muchos de estos proyectos a nivel local o eran favorecidos por contextos internacionales, regionales, o más bien los contextos internacionales, regionales, les ponían dificultades, los limitaban, incluso los imposibilitaban. Un mundo nuevo, un proyecto común es el lema escogido para la campaña de este año. Más de 28 misioneros de 20 países recorrerán en los próximos días la geografía española, explicando la manera de trabajar de esta ONG y dando a conocer los frutos del trabajo que sus comunidades pueden realizar gracias a su apoyo. Covadonga Orejas es una religiosa asturiana, carmelita de la Caridad de Vedruna, que lleva años trabajando contra la explotación laboral y sexual de los niños en distintos países de África. En Gabón, en el África Central, trabajamos contra el tráfico de menores, acogiendo a las niñas y dando protección a los niños de la calle y los niños en conflicto con la ley. Niños que en la prisión pueden permanecer sin ser juzgados meses, sino años. La aportación de Manos Unidas, como la de tanta gente, marca la diferencia. Yo creo que nosotras no podríamos hacer nada solas. Hoy es la jornada central de esta campaña contra el hambre, la número 55. Por ello, lo que se recaude en las colectas de las parroquias irá destinada a Manos Unidas. Gracias, Amparo. En la mañana de ayer sábado tuvo lugar en la Catedral Compostelana la ceremonia de ordenación episcopal de Jesús Fernández, hasta ahora vicario general de la Diócesis de León, como nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Desde allí nos informa Alberto Varela.
Monseñor don Jesús Fernández González ha estado acompañado por cientos de fieles de la diócesis de León, en la que hasta ahora ha sido vicario general, que lo han querido acompañar en su ceremonia de ordenación como obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Escuchamos el momento en el que el arzobispo de Santiago, Monseñor don Julián Barrio, hacía el interrogatorio al obispo electo. Este era ese momento. ¿Quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te va a ser confiado con la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo? Sí, quiero. El nuevo obispo auxiliar de Santiago ha agradecido a su familia el haber recibido de ellos la vida, la fe y el apoyo en la labor pastoral, y se acordó en su discurso de las personas con menos recursos. Y permítanme también un ruego. Los pequeños, los necesitados, los pobres eran los preferidos del Señor y esperan también mi predilección y la de todos nosotros. Que no nos olvidemos nunca de ellos. De este modo, no nos avergonzaremos al estrechar sus manos. El maestro de ceremonias ha sido don Elisardo Temperán. Ha participado en esta ordenación del nuevo obispo auxiliar de Santiago un coro de voluntarios de la diócesis dirigido por Óscar Balado. Y de una ordenación a un adiós, el miércoles se celebró el funeral y entierro del obispo emérito de Almería, Rosendo Álvarez Gastón, que falleció el lunes a los 87 años. Desde COPE Almería, Verónica Ruiz. Don Rosendo descansa ya en la cripta de la capilla de San Indalecio de la Catedral de Almería. Al funeral asistieron una docena de arzobispos y obispos, también el cardenal emérito de Sevilla, Carlos Amigo. El prelado de Almería, Monseñor Adolfo González Montes, presidió la misa de exequias, una ceremonia solemne en la que recordó la vocación sacerdotal de don Rosendo. La hondísima fe cristiana que alentó toda su vida e inspiró su vocación sacerdotal y misionera, así se lo sugería y se lo daba a conocer, consciente de que siendo obra de la gracia, se tamiza en la psicología y el carácter que hacen el temperamento de cada persona, y el suyo era un carácter forjado en la reciedumbre y la austeridad. El mediano de 12 hermanos, desde muy joven vivió y trabajó intensamente para sacar a su familia adelante, y precisamente ese espíritu de trabajo fue el que marcó su ministerio como sacerdote y, por supuesto, su ministerio episcopal. Los almerienses le recuerdan con cariño. Una excelente persona, ha hecho mucho por la Iglesia, sobre todo aquí en Almería. Como un pastor auténtico de la cristiandad. El obispo emérito de Almería recuperó el seminario diocesano, ordenó 33 sacerdotes e impulsó la casa sacerdotal. En todas las parroquias de la diócesis se han oficiado durante esta semana misas por el eterno descanso de don Rosendo. El portavoz de la Santa Sede y director de Radio Vaticana, el padre Federico Lombardi, estuvo el miércoles en Madrid, donde pronunció una conferencia que cerró las jornadas de delegados de medios de comunicación y recibió el premio Bravo especial. Pero antes, el padre Lombardi visitó la emisora central de la cadena COPE y en el programa La Mañana recordó los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI, así como el nuevo estilo del Papa Francisco. Juan Pablo II tenía un carisma de comunicación con las masas, con los jóvenes en grandes números. Benedicto estaba un intelectual, estaba un gran teólogo y gran profesor, y su pensamiento claro, su capacidad de explicar las ideas profundas. Francisco ha esta capacidad increíble de eliminar todas las distancias. También destacó cómo el actual Papa pone especial acento en lo positivo. Por mí, el cambio más significativo y positivo es que Francisco ha estado capaz de cambiar el acento de la percepción que la gente tiene del mensaje de la Iglesia. Esa diferente percepción no significa, sin embargo, para el portavoz vaticano, un cambio en lo sustancial del magisterio de la Iglesia. En la sustancia, naturalmente, el magisterio de la Iglesia tiene una continuidad substancial y tal vez se piensa que hay una gran revolución. No hay una gran revolución en lo sustancial.
El Papa ha marcado un nuevo estilo con su cercanía. Tiene Asia y África como prioridades en sus próximos viajes y su principal preocupación es el anuncio del Evangelio a todos. Su principal preocupación es la misión, es de anunciar el Evangelio por el mundo de hoy. Él habla suavemente de los pobres, como de anunciar el Evangelio, empezando por los que tienen más necesidades de recibir la palabra de Dios y la caridad de todos nosotros. Antes de recoger el premio Bravo Especial, en su intervención ante los delegados diocesanos de medios de comunicación, el padre Lombardi habló de lo que mejor sabe y conoce, su trabajo como portavoz. La oficina de prensa es un lugar crucial en el que, por una parte, se experimenta de manera concreta y yo diría existencial la creciente demanda de transparencia, que es una demanda general en el mundo de hoy, pero también referida específicamente a la Iglesia y a las instituciones vaticanas. Así que la oficina de prensa es también un lugar donde uno experimenta la capacidad o incapacidad de las instituciones vaticanas para crecer en esta dirección. El impulso dado por el Papa Francisco en esta dirección es muy poderoso. Ayuda a vencer resistencias y permite disfrutar de un clima general más favorable en la opinión pública que consiente hacer frente con mayor ímpetu a las dificultades. Con 27 años en antena y 1.347 programas, Iglesia Noticia recogió el Premio Bravo de Radio que concede la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. Premio Bravo de Radio al programa Iglesia Noticia dirigido por don Faustino Catalina y doña Eva Galbache. Con 27 años en antena, este programa de la cadena COPE hace visible cada día la vida y la misión de la Iglesia en España. Los profesionales que lo dirigen han sabido elevar la información religiosa a la categoría de información relevante y le han dotado de un contenido propio tratado profesionalmente en un medio en el que el ideario cristiano busca impregnar toda la programación. Pues siguiendo ese acto de entrega de los premios Bravo, estuvo nuestra compañera Carmen Ibáñez. Una entrega que inauguró John Piris, obispo de Lérida y presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. En su discurso de bienvenida quiso recordar a los profesionales de la comunicación la importancia de acercarse a la información desde la verdad. La comunicación debe estar siempre al servicio del bien de los demás. No estamos hechos para nosotros mismos, sino para los otros. Solo a aquellos a los que ofrecemos la verdad les estamos haciendo más plenamente humanos, porque la humanidad solo se realiza con la verdad. Además, Monseñor Piris alertó a los comunicadores que su trabajo siempre va a estar sometido a presiones políticas o económicas, pero que no deben permitir que marquen su trabajo, porque solo les conducirían a causas menores que no merecen su tiempo. Los comunicadores de verdad estáis llamados a la excelencia en vuestro trabajo, y esa excelencia recorre el camino de la preocupación por la humanidad, de la cercanía a los que sufren, del servicio al prójimo real. Vosotros os hacéis grandes cuando adoptáis el punto de vista del pequeño, y a nosotros, los destinatarios de vuestro trabajo, nos hacéis mejores. Además, también fueron galardonados la revista Mundo Cristiano, el programa de televisión española Masterchef, la película Un Dios Prohibido, la cantante de ópera Montserrat Caballé, la campaña publicitaria de la ONCE Fuente de Energía, la agencia 101, responsable de la cuenta de Twitter del Papa Francisco, y la Oficina para la Información y los Medios de Comunicación Social de los Obispos del Sur de España. Tras la entrega de los premios, el padre Lombardi, galardonado con el Bravo Especial, leyó un discurso de agradecimiento en nombre de los premiados en el que recordó que, si bien es cierto que todos los periodistas comparten una vocación común por la comunicación, en los creyentes se traduce en transmitir el Evangelio. Los comunicadores cristianos tienen el privilegio de ser llamados a una actividad, a un compromiso, que puede unirse en una síntesis profunda con el sentido de la misión de la Iglesia. La alegría de proclamar el Evangelio, Evangelii Gaudium. Además, el padre Lombardi recordó a los asistentes que el premio recibido suponía un profundo compromiso de cara al futuro. No interpretamos este premio como un reconocimiento que nos permite dormirnos en las laureles, sino como un compromiso para el futuro, al menos para el futuro que nos queda por recorrer, servir a la dignidad de hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos. Por supuesto, no nos olvidamos de nuestros compañeros Faustino Catalina y Eva Galbache, que recibieron el premio Bravo Radio por el programa Iglesia Noticia. 27 años en antena, tratando los temas de la Iglesia con profesionalidad. Bien merecen este reconocimiento. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
el que pone Se orden. incorpora Ignacio Cosido, director general de la policía. No cabe la violencia. Y también El que quiere cambiar el orden. Que sería lo idóneo. Eso no va a ser posible, ya se lo he dicho. Bueno, por razones políticas. La que entra en política. Maite Pagazaurtundúa, muy buenos días. Muy buenos días. Nunca me ha interesado el poder, nunca me ha interesado mucho. Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos. Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista. COPE. Estar informado. Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Nos detenemos ahora en Iglesia Noticia en la información internacional y nos vamos en primer lugar hasta Roma para recordar las reacciones a un documento del Comité para los Derechos de los Niños de la ONU sobre los abusos de menores por parte del clero y la actuación del Vaticano en esta materia. Un documento que pide además la revisión de la enseñanza de la Iglesia sobre algunos temas como la contracepción y el aborto. Corresponsal en Roma, Paloma García Vejero, buenos días. Buenos días. La Santa Sede toma nota de estas observaciones y las someterá a minucioso estudio y examen en el pleno respeto de la Convención de Ginebra. Eso es lo primero que dijo por escrito en un comunicado, pero después el observador permanente del Vaticano ante esta sede de la ONU, Monseñor Tomasi, denunció que este documento no recoge lo que él mismo dijo y escuchó cuando le tocó explicar a la Santa Sede cómo trata la Iglesia los casos de abusos a menores. El informe no solo acusa a la Iglesia Católica de haber adoptado políticas y prácticas que han permitido estos casos, sino que habla de homosexualidad, anticonceptivos y aborto. Lo dice el propio Monseñor Tomasi. Por ejemplo, la Convención sobre la Protección de los Niños, en su preámbulo, habla de la defensa de la vida y de la protección de los niños antes y después del nacimiento. Pues la recomendación que se hace a la Santa Sede es la de cambiar su posición sobre la cuestión del aborto. Ante el revuelo montado y la repercusión en los medios, el propio padre Lombardi ha explicado que cuando se refieren a otros países, donde incluso los problemas de los derechos humanos son notoriamente graves, las recomendaciones de Ginebra casi nunca tienen eco. No es por casualidad. El tono, el desarrollo y la publicidad que ha dado el comité a su documento son absolutamente anómalos, dice el padre Lombardi. Busquemos recuperar el plano correcto por el bien de los niños. Pues volvemos contigo en un momento, Paloma. Profundizamos ahora en ese pronunciamiento del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas con el comentario, también desde Roma, de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Las medias verdades son más peligrosas que las mentiras. Lo saben muy bien los expertos de comunicación porque la mentira se desbarata fácilmente con la verdad, pero la media verdad queda enroscada entre mentiras y difícilmente logra salir a flote. El informe de la ONU ilustra muy bien esta realidad. En sus 16 páginas se dicen algunas verdades sobre el comportamiento de la Iglesia en los casos de la pedofilia clerical, pero no se dice que pertenecen en su inmensa mayoría al pasado, ni que desde hace años los papas han declarado guerra total a esta plaga monstruosa y han puesto en marcha unos procedimientos muy eficaces para combatirla. Los expertos de la ONU, por ejemplo, hablan de miles de casos, pero no dan ninguna cifra concreta. Es cosa bien sabida, sin embargo, que la mayoría de los abusos de menores se producen en el ámbito familiar. Otra evidencia estadística es que los sacerdotes religiosos y religiosas católicas son protagonistas de estos escándalos en una proporción inferior a las de profesiones como maestros, preparadores físicos e incluso a las de ministros de otras religiones, lo cual no justifica, claro está, ni uno solo de esos comportamientos tan condenables. Resulta inconcebible que el informe del Comité para la Defensa de los Niños no se haga eco de las últimas medidas tomadas por el Papa Francisco, como la creación de una comisión especial para la protección de la infancia, y que no se diga que entre el 2011 y el 2012 400 sacerdotes hayan sido apartados del ministerio por ser culpables de estos crímenes. La Santa Sede, sin embargo, ha reaccionado con calma ante esta injerencia en sus asuntos internos y ha anunciado que después de estudiar con minuciosidad el informe dará una respuesta articulada
a todas y cada una de sus afirmaciones. Lo ha prometido el secretario de Estado, Monseñor Parolín. Una última conclusión. La Iglesia es muy consciente del daño que esos crímenes han causado a sus víctimas, daños que no se resuelven con una indemnización económica, aunque no la excluyan, y se ha comprometido a ayudarlas en todo cuanto sea posible. Está en juego su credibilidad. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. El capítulo general de la Legión de Cristo ha elegido nuevo director general y ha publicado una nota de prensa sobre su proceso de renovación en el que piden perdón por los errores del pasado y por las deficiencias de la congregación, ahora que se inicia una nueva etapa. ¿En qué términos está dicho, Paloma García Vejero? Pues mira, apuntad primero el nombre, Padre Eduardo Robles Gil Orbañanos, porque es el director general de la Legión de Cristo para los próximos 6 años, que es una etapa crucial. Lo ha dicho él mismo. El capítulo marca a la vez un final y un inicio nuevo, pero para que sea verdad un nuevo inicio es necesario poner los retos del pasado en su lugar. Lo ha dicho el padre Eduardo Robles Gil y el comunicado lo resume en 10 puntos. Os leo algunos. Por ejemplo, hemos considerado los comportamientos gravísimos y objetivamente inmorales del padre Maciel. Queremos expresar nuestro hondo pesar por el abuso de seminaristas menores de edad, los actos inmorales con hombres y mujeres adultos, el uso arbitrario de su autoridad y de bienes, el consumo desmesurado de medicamentos adictivos y el haber presentado como propios escritos publicados por terceros. Nos resulta incomprensible la incoherencia de seguirse presentando durante décadas como sacerdote y testigo de la fe, mientras ocultaba estas conductas inmorales. Todo esto lo reprobamos firmemente. Y sigue diciendo este comunicado de la Legión de Cristo: reconocemos con tristeza la incapacidad inicial de creer los testimonios de las personas que habían sido víctimas, el largo silencio institucional, los titubeos, errores de juicio. Pedimos perdón por estas deficiencias que han aumentado el dolor y desconcierto de muchos. Reconoce también la Legión una comprensión inadecuada del concepto de fundador, pero quisiera señalar, Faustino, Eva, otra parte del comunicado que hace hincapié en la situación económica de la Congregación de los Legionarios y que subraya que en las auditorías internas y externas no se han encontrado ni malversaciones de dinero ni otras irregularidades de los ejercicios fiscales revisados. Pues muchas gracias, Paloma. Nos detenemos también en 2 mensajes del Papa que hemos conocido esta semana. El primero para la próxima Cuaresma. Sí, todavía estamos en la etapa de las primeras veces del Papa Francisco, ya por poco tiempo, y este es su primer mensaje de Cuaresma, basado en la segunda epístola a los Corintios. Se titula "Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza". Lo presentó el cardenal Sarà, presidente de Corunum, la Caritas del Papa. Está la miseria más fácil de resolver, que es la miseria material, porque hace falta un poco de dinero y en meses se puede encontrar cómo resolver este problema. Pero la miseria moral y espiritual es mucho más difícil y por eso Corunum debe tener como deber específico insistir en afrontar estos problemas, estas miserias morales y espirituales. Hay una frase final en este mensaje que ha dado lugar a numerosos titulares. Dice el Papa: la Cuaresma es un tiempo adecuado para despojarse. Nos hará bien preguntarnos de qué podemos privarnos para enriquecer a otros con nuestra pobreza. Desconfío de la limosna, que no cuesta y no duele. Lo explicaba el subsecretario de Corunum, Monseñor Segundo Tejado. Renunciar a algo en la Cuaresma significa renunciar a algo para que tú puedas encontrarte con Jesucristo resucitado en la Pascua. Y la limosna tiene que ser a sangre. No podemos darnos el superfluo, lo que nos sobra, ayudarnos a dejar algo, pero para encontrar algo mucho mejor. Si no, es todo un moralismo insoportable. El Papa hacía hincapié en que la miseria moral también podría llamarse a veces suicidio incipiente. Y el otro mensaje era para el domingo de Pascua, para la próxima jornada de la juventud. ¿Qué les dice brevemente en este caso a los jóvenes? Bueno, les dice que está grabada en su memoria el extraordinario encuentro que tuvieron en Río de Janeiro, que fue una fiesta que les espera en Cracovia en 2016, y les anuncia que con la canonización de Juan Pablo II, pues irá unida otra decisión, y es que será el gran patrono de las JMJ, de las que fue iniciador y promotor. Dice el Papa: en la comunión de los santos seguirá siendo para todos vosotros un padre y un amigo. Y tenemos confirmación de visitas al Papa y de nombramientos. Sí, viene la reina Isabel II de Inglaterra el 3 de abril. Lo que pasa es que todavía no sabemos las circunstancias. Parece ser que al Papa le verá por la tarde, seguramente en encuentro informal, pero bueno, no deja de ser una jefa de Estado y además la cabeza de la
la Iglesia anglicana. Y luego nombramientos, pues en el Pontificio Consejo para los Laicos, el Papa ha reconfirmado al cardenal Rilco al frente y entre los miembros ha incluido un español, Yago de la Cierva, el que fuera responsable de la JMJ de Madrid y actual profesor de la Universidad de la Santa Croce, aquí en Roma. Y antes de despedirnos, Paloma, no olvidamos que San Juan Bosco llegan las celebraciones de su 200 aniversario de su nacimiento, ¿no? Sí, las más importantes son la ostensión de la Sábana Santa de Turín y la probable visita del Papa Francisco y su participación, la de toda la familia salesiana, en la Expo 2015 de Milán, con más de 30 eventos. Pero bueno, se ha presentado oficialmente esta semana y los actos empezarán el 16 de agosto de 2014 en la Colina Don Bosco para cerrarse el 16 de agosto de 2015, que es exactamente cuando se cumplen 200 años del nacimiento de Juanito Bosco. Pues hasta el domingo que viene, Paloma, muchas gracias. Adiós, bravos. Cerramos la información internacional con el comentario desde Roma de Paloma Gómez Borrero, hoy con la vida religiosa. Te doy gracias, mujer consagrada, que ejemplo de la más grande de las mujeres, la Madre de Cristo, te abres con docilidad y fidelidad al amor de Dios, ayudando a la humanidad a vivir para Él. Lo escribió Juan Pablo II en su maravillosa carta a las mujeres en ocasión de la Conferencia Mundial de Pekín de 1955. Benedicto XVI, en el austero marco del monasterio del Escorial, subrayó la riqueza de los diversos carismas de la vida consagrada, tesoros de la Iglesia enraizados, dijo, en el amor de Dios. Papa Francisco, que hace unos meses, en la audiencia a las superioras de las congregaciones, advirtió que las religiosas no son unas solteronas, sino madres espirituales de miles y miles de hijos, el domingo, en el Ángelus, les dedicó palabras de admiración y cariño. Con la espontaneidad tan atrayente, tan cercana, tan latina que le caracteriza, se preguntó ¿qué sería el mundo sin las monjas? Sin estas grandes mujeres, pilares de la Iglesia. ¿Qué sería si no hubiera monjas en hospitales, en colegios, en misiones? No se puede imaginar una iglesia sin ellas, añadió entre los aplausos de los fieles que abarrotaban la Plaza Vaticana. Y a propósito de las misioneras, en Madagascar, unas monjas carmelitas han descubierto y cultivan una alga con extraordinarias propiedades médicas, nutritivas y energéticas, tan eficaz para combatir el hambre y la desnutrición que el pueblo ha bautizado al alga como el oro verde. Gracias, Paloma. Recordamos que el próximo martes, fiesta de la Virgen de Lourdes, se celebra la Jornada Mundial del Enfermo. El contenido del mensaje del Papa para esta jornada nos lo recuerda en Iglesia Noticia el responsable del Departamento de Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal, Suso Carracedo. Bueno, en primer lugar, el Papa hace una llamada a los enfermos diciendo que la Iglesia reconoce en ellos pues una presencia especial de Cristo y desde ahí da un segundo paso que le dice: Cristo no ha venido a eliminar de la experiencia humana la enfermedad ni el sufrimiento, pero sí le ha venido a dar una nueva visión, una nueva iluminación desde la cruz. Desde ahí nos infunde esperanza y valor y nos muestra el camino para vivir el sufrimiento, pero también para luchar contra ello, sobre todo entregándonos nosotros también a ese amor con el estilo de Jesús, y al mismo tiempo el estilo también nos pone como iconos a María y a Juan al lado de la cruz, sobre todo de aquellos que acompañan al enfermo. Y en un tercer momento nos llama a descubrir que nuestra fe bautismal tiene que ser una gran llamada a estar al lado de los que sufren. Básicamente esos son los puntos claves que ofrece el Papa. Pues no hay tiempo para más. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 9 de febrero de 2014, jornada central de la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Volveremos, eso sí, dentro de 7 días con el saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina. Les dejamos ahora con la última hora de la actualidad en España y en el mundo, después con la Santa Misa.